Segunda parte, María Magdalena de Pazzi. Decía que no envidiaba a los serafines del paraíso porque por medio de los votos podía imitar al Verbo humanado, lo que ellos no podían. Llamaba a la orden la pupila de los ojos de Dios, el paraíso de las delicias, y la comparaba a la patria celestial. Hablaba del estado religioso con tal afecto que a veces se quedaba extasiada. Las enfermeras la regresaron a su celda y la dejaron descansar en la cama. La dejaron sola y después de una hora regresaron a ver cómo estaba. Ella tenía los ojos fijos en el crucifijo, estaba pálida y de pronto su rostro se volvió rosado y de una belleza angelical. Todas las religiosas fueron a ver ese espectáculo tan hermoso. Parecía un ángel. El éxtasis se prolongó todavía una hora. Inmediatamente después de la profesión, tuvo éxtasis durante 40 días. Todos estos días por la mañana después de comulgar, caía en éxtasis y estaba así varias horas. Obligada por la obediencia, manifestó que en el éxtasis no sabía si estaba viva o muerta, en cuerpo o alma, en el cielo o en la tierra, y contemplaba el amor infinito de Dios. Para darnos una idea, veamos lo que sus hermanas escribieron. El 12 de junio tomó el crucifijo en la mano y comenzó a correr por su habitación gritando: «Amor, amor, amor». Lo decía con una sonrisa y alegría tal que era un gozo verla y oírla. Y abrazaba el crucifijo y lo besaba y seguía diciendo: «Amor, amor, amor». El 13 de junio, tomando su crucifijo y corriendo por su habitación, seguía gritando: «Amor, el amor no es conocido». Y decía a las hermanas: «Venid, venid a correr conmigo, ayudadme a llamar al amor, gritad fuerte». Gritando decía: «Amor, amor, amor». No me cansaré nunca de llamarte amor, que me oigan desde oriente a occidente y en todas partes del mundo, y también en el infierno, para que sean de todos amado. Amor. Un día Jesús le hizo ver cómo de su costado abierto salía un hábito y el escapulario del hábito. De la cabeza le salía un velo muy blanco, de la llaga del hombro que se le hizo al llevar la cruz. Salía un manto luminoso. Ella recibió la guirnalda, la luz y el crucifijo que da el sacerdote a la hermana que recibe el hábito religioso. Besó el crucifijo y una imagen de la Virgen María. Después recibió la comunión del mismo Jesús, no habiendo podido comulgar aquella mañana por los éxtasis continuos que había tenido. Después tomó el crucifijo y se lo dio a besar a las hermanas que presenciaban aquellas cosas, como si estuviera recibiendo de nuevo el hábito religioso el día de su vestición. Sor Evangelista declara: «Sucedía en algunas ocasiones que estando en éxtasis caminaba por el convento gritando: amor, amor no amado, no conocido y tanto ofendido. Cuán pocos te reciben. Si no encuentras dónde descansar, ven a mí». Si encontraba religiosas por el convento, las tomaba de la mano y les preguntaba si amaban al amor. Si le decían que sí, se alegraba. Si decían que no, las invitaba a amarlo. Y sentía tanto amor interior por Jesús que se iba al pozo y se lavaba los brazos y las manos y se echaba el agua fresca por el pecho y bebía mucha agua para refrigerarse un poco y seguía caminando con mucha agilidad y tomaba un crucifijo y le hacía muchas caricias y lo abrazaba y lo limpiaba con un paño. A veces ponía su boca en el costado del crucifijo y parecía que disfrutaba de beber un suavísimo licor. Sucedía en ocasiones que estaba en cama enferma, muy débil, y cuando caía en éxtasis se levantaba y recorría el convento con mucha agilidad con el crucifijo en la mano. Pero cuando volvía en sí, se volvía pálida y débil, con fiebre como antes, debiendo de nuevo meterse en la cama. El 21 de mayo de 1585, Sor Magdalena fue al dormitorio del noviciado y el poder de Dios la tiró con fuerza al suelo. Estuvo algunos minutos como muerta. Después dijo: «Señor, ¿qué quieres de mí?». Y oyó al Padre Eterno que le dijo que deseaba
que se alimentase solamente de pan y agua, fuera de los días de fiesta, en los que podía comer algo como en tiempos de Cuaresma, para satisfacer así los pecados con que le ofendían los pecadores. Después dijo: Señor, ¿quieres algo más de mí? Jesús nuestro Salvador quiso que su esposa predilecta anduviese descalza y vilmente vestida. Por eso le inspiró el 7 de agosto de 1587 decirle al confesor que le diera permiso para ir descalza y vestida con una sola túnica. El confesor de momento no aceptó y ella obedeció, pero se le inflamaron los pies y no podía andar derecha, y poco después ni siquiera caminar, sino yendo de rodillas. El confesor no quería ceder hasta que la superiora y otras hermanas le pidieron que se lo concediera, y de inmediato se le desinflamaron los pies y pudo caminar normalmente descalza. Una vez estuvo descalza varias horas de rodillas sobre la nieve del huerto y no le pasó nada. Sor Vicenta de Dati manifiesta: fue maravilloso que cuando entendió que Dios quería que se alimentara solamente de pan y agua, si quería tomar alguna otra cosa, aunque fuese exigido por la obediencia, lo vomitaba. Lo mismo, cuando tuvo orden de Dios de ir descalza, la obligó la superiora y el confesor a ir calzada y se le inflamaron los pies y no podía casi andar. Y cuando se descalzó, se le desinflamaron y podía caminar con facilidad. Muchas veces bastaba con pronunciar el nombre de Jesús o la palabra amor para que cayera en éxtasis. Entonces su rostro, normalmente pálido, quedaba resplandeciente y rosado como una rosa. A veces las hermanas del convento se preguntaban entre sí qué palabras pronunciar para que ella cayera en éxtasis, como así sucedía. En estos raptos hablaba cosas elevadas de las cosas divinas, y las hermanas aprovechaban para escribir lo que ella decía. Así fueron escritos muchísimos éxtasis, tal como había ordenado el padre confesor, para lo cual se turnaban varias religiosas. En estos raptos o éxtasis, a veces estaba tan inmóvil que nadie podía moverla, por mucha fuerza que hiciera. Otras veces estaba muy ágil y con velocidad sobrenatural se movía y subía a lugares dificilísimos. Tenía en esos momentos un rostro angelical y resplandeciente. Una vez en 15 días solo comió 3 veces sin detrimento de sus fuerzas naturales, a pesar de fatigarse en sus trabajos acostumbrados. Cuando estaba en éxtasis no parpadeaba y tenía los ojos fijos y pronunciaba frases en latín de la Sagrada Escritura sin haber estudiado nunca el latín. Otra cosa maravillosa era que, estando mucho tiempo en éxtasis, de día o de noche, las hermanas no se cansaban de verla y de escribir lo que decía. El padre Virgilio Cepari, que también fue su confesor, refiere que un día de Corpus Christi fue al monasterio para confesar a las hermanas como confesor extraordinario y vio que ella estaba ya en éxtasis desde hacía 4 horas de haber comulgado. Mientras la estaba mirando, la priora probó de moverla para que yo viera que no era posible. Después de un rato dijo: «No quiero impedir la comunicación de la sangre de tus Cristos». Llamaba Cristos a los sacerdotes que íbamos a comunicarles la sangre de Cristo al darles la absolución de los pecados. Yo le pedí a la superiora que le pidiera que volviera en sí y lo hizo de inmediato. Anota al padre Cepari que un día de invierno que hacía mucho frío, Sor Magdalena cayó en éxtasis y se quedó con los brazos metidos en una tina de agua. Como estuvo mucho tiempo así, el agua se solidificó y formó un bloque con sus brazos prisioneros en el agua. Fue necesario romper el hielo y echar agua caliente. En algunas circunstancias iba al coro y con agilidad milagrosa tomaba un crucifijo que estaba en alto y lo abrazaba y lo daba de besar a las religiosas y lo secaba con un velo como si hubiese llorado, y como cosa milagrosa, una vez encontramos el velo mojado como si el Cristo hubiera sudado. Sor María Ángela nos dice: a veces vivía la pasión de Jesús en su propio cuerpo. El año 1585 estuve presente en los éxtasis del Jueves y Viernes Santo
y también en 1592. En esos éxtasis participó en todos los dolores de la pasión de Jesús, manifestando al vivo todos los misterios de la pasión. Entre otras cosas maravillosas, sucedió que, estando ella en el suelo en forma de cruz con los brazos extendidos y los pies sobrepuestos, como en la crucifixión, de pronto se levantó del suelo sin ayuda humana, como si hubiese sido levantada en la cruz y colocada en forma vertical en un instante. También estuve presente a un éxtasis en el que fue desposada por Jesús y en otro en que fue coronada de espinas. Sor Catalina de Gondi refiere: estuve presente en un éxtasis en el que en 1585 tuvo un coloquio con el Padre Eterno sobre la preparación para recibir al Santísimo Sacramento. También estuve presente cuando vio el purgatorio en 1587, de la misma manera, en uno en que vio la gloria de San Agustín, ese mismo año 1587. En este éxtasis rezó el oficio divino con San Agustín. A veces las religiosas, cuando estaban en rapto, veíamos que tenía una agilidad maravillosa para pintar, coser o trabajar sin servirse de los ojos, e incluso le quitábamos la luz. Si era de noche o le tapábamos los ojos y ella seguía con su trabajo normalmente. El 18 de abril de 1585 estuvo 26 horas seguidas en éxtasis, sufriendo mucho en su cuerpo, como podían verlo sus hermanas por las palabras y gestos que hacía. En este éxtasis iba de un lugar a otro del convento, viendo en cada lugar una escena distinta de la vida de Jesús, asistiendo a la agonía de Jesús en Getsemaní, a la traición de Judas, a su presentación ante Anás, ante Pilato o Herodes. Ella asistió a los tormentos de la flagelación y coronación de espinas. El 4 de mayo de 1585, en éxtasis, recibió el anillo nupcial. También como en las bodas, ella tuvo como testigos celestiales a la Virgen María, Santa Catalina de Siena, San Agustín y San Ángel Carmelita. El 12 de mayo estuvo 40 horas en éxtasis en recuerdo de las 40 horas que Jesús estuvo en el sepulcro. Ella visitó el sepulcro en compañía de las santas mujeres y de San Juan. También asistió a la bajada de Jesús al seno de Abraham y a la resurrección de Jesús. Después rezó completas en compañía de Santa Catalina de Siena y de San Ángel Carmelita, sus protectores familiares, alternando entre ellos los versillos de los salmos, y a continuación recibió el corazón de su divino esposo. Refiere Sor Evangelista: tuvo notables éxtasis el año 1585, uno le duró 8 días y 8 noches seguidas, desde el sábado de la vigilia del Espíritu Santo hasta el domingo de la Santísima Trinidad, y cada mañana, sobre la hora de tercia, recibía el Espíritu Santo de varias maneras, como se comprendía por sus palabras. No volvía en sí, sino para tomar un poco de alimento, rezar el oficio divino y tomar alguna hora de descanso. Uno fue de 3 noches completas. En otro habló cosas muy elevadas sobre la Santísima Trinidad. En otros éxtasis recibió especiales favores divinos. En uno le quedaron impresos espiritualmente las llagas de Cristo. En otro fue desposada con Jesús. En otro, Jesús le dio su corazón. Hubo un día en que en éxtasis San Agustín escribió en su corazón con palabras de oro y de sangre: Verbum caro factum est, el verbo se hizo carne. En otro recibió la corona de espinas. En uno vio las penas del purgatorio. También vio la gloria de San Ignacio de Loyola del Beato, San Luis Gonzaga y la gloria de San Agustín. Sor Evangelista relata: el año 1588, Sor Magdalena, con la señal de la cruz hecha con una imagen de San Diego sobre una garrafa de vino estropeado en nuestro convento, lo volvió bueno y saludable. Yo vi el vino estropeado, que según los administradores no se podía tomar, y le ordené a Sor Magdalena, como superior que yo era, que rezase a Dios para que el vino se volviese bueno, y supe por Sor Pacífica, que estuvo presente, que Sor Magdalena hizo la señal de la cruz con una imagen de San Diego, que ella tomó de mi celda, y esa misma mañana vi el vino bueno y lo gusté, y estaba muy bueno.
Eso mismo hizo otra vez en el año 1602. Y añade Sor Evangelista: sé que con la señal de la cruz sanó de una llaga considerada insanable por los médicos a Sor Querubina Rabati, y yo vi a Sor Querubina enferma por la mañana, y ese mismo día la vi totalmente sana. Esto sucedió el año 1591. Sor Pacífica aclara que esto sucedió en la enfermería del convento y que después de comulgar, Sor Magdalena, estando en éxtasis, hizo 3 veces la señal de la cruz sobre la llaga y en este momento quedó curada. También sanó a Sor Querubina Rabati de una fístula lacrimosa que tenía en el ojo el año 1592. Yo vi que desde hacía varios días tenía el ojo cerrado sin poderlo abrir por los muchos dolores que sentía. De pronto se le presentó a las 5 de la mañana Sor Magdalena, con un rostro angelical y aspecto majestuoso, con la mirada fija en el cielo, y en un instante sentí que me apretó el rostro y me abrió el ojo y así me sanó. Al día siguiente, Sor Querubina le preguntó a Sor Magdalena si había estado en su celda a las 5 de la mañana. Le dijo que no, pero que había hecho oración por ella. Sé también que Sor Querubina, el año 1592, tuvo una enfermedad en la que tenía mucha fiebre y llagas en los riñones. Había sido desahuciada por los médicos y había recibido ya la unción de los enfermos. Ella se hizo llevar hasta el saco donde descansaba por la noche Sor María Magdalena y sintió nuevas fuerzas, le pasó la fiebre y se le sanaron las llagas y por sí misma regresó a su cama. Yo estuve presente y con mis propios ojos vi esto. Sor Catalina de Ginori certifica: yo estuve 3 años sufriendo muchos dolores por el mal de piedra, de modo que no retenía la comida y estuve 7 días y 7 noches sin dormir. El médico Agnolo Bonelli me mandó muchos remedios, baños, etc., pero no me ayudaron en nada. Las hermanas no sabían qué hacer y mandaron venir a Sor Magdalena y la dejaron sola conmigo para que por la noche me acompañase. Yo seguía con mis dolores y le dije: te pido que ores por mí para que mitiguen mis dolores y los pueda soportar, porque tengo miedo de caer en la desesperación. Ella se puso de rodillas hacia un altarcito que había en la celda. Yo me adormecí por espacio de un Ave María y al despertar estaba sana y libre de mis dolores. Le pregunté: ¿qué has hecho? Y me respondió: no he hecho nada, he rezado por ti. Y yo le agradecía a Dios y recé el Te Deum, Laudamus, y me dormí el resto de la noche muy bien. Sor Paz, por su parte, dice: el año 1589 me vinieron unos dolores fuertes en el lado derecho. Los médicos Giovanni, Fedeli y Mateo me dieron muchos medicamentos, pero no me hicieron nada. El doctor Mateo, al ver que no sentía nada en el lado derecho, me hincó con un gran alfiler como un dedo de largo, pero no sentía nada. Un día que vino a visitarme Sor Magdalena, le rogué que pidiera a Jesús que me sanara. Ella, por humildad, no me quiso hacer la señal de la cruz, pero al poco rato vino con la madre Sor Evangelista y me hizo la señal de la cruz. Y de pronto me sentí mucho mejor. Al día siguiente vino y me hizo de nuevo la señal de la cruz y yo me sentí mejorar. Al tercer día, cuando me signó, me sentí ya perfectamente bien. Quise levantarme, pero las hermanas no me dejaron y me obligaron a permanecer unos días en cama para recuperarme. El médico Giovanni Fedeli se quedó asombrado de lo ocurrido y reconoció ser un regalo de Dios. Sor Benigna recuerda: yo padecí durante 1 año y medio de un mal contagioso que me afectó la cabeza, las orejas y el cuello, donde tenía muchas costras. Los médicos Antonio Pellicini y Roberto Coopers dijeron que era peor que la tiña y que era incurable. Me dieron muchos remedios, pero no me curaron. En la mañana de la fiesta de Santa Catalina de Siena, después de comulgar, Sor Magdalena, estando en éxtasis, vino a visitarme a la enfermería y, quitándome el velo de la cabeza, con su lengua me lamió la cabeza, las orejas y donde estaba el mal, diciéndome que no dijese nunca a nadie lo que había hecho, y a los pocos días, sin otros remedios, me encontré sana y nunca más lo he padecido.
Yo le comuniqué lo ocurrido al padre Francisco Benvenuti y a la priora Sor Evangelista. Sor María Ángela anota: yo tenía tercianas dobles con fiebre muy alta, no retenía ningún alimento y los médicos consideraban mi vida desesperada. Pedí a la Madre Evangelista que, en unión de Sor Magdalena, me trajese un poco de vino que Sor Magdalena había hecho bueno milagrosamente, después de estar estropeado. Vino la Madre Priora con Sor Magdalena y Sor Pacífica y me dieron un poco de ese vino. 3 días seguidos, y al tercer día me sentí libre de la fiebre y totalmente sana. La Madre Evangelista afirma: Sor Bárbara Bassi había padecido toda su vida una enfermedad que le roía la carne y la dejaba llena de costras y de una especie de lepra. Los remedios no le hacían nada. Una mañana Sor Magdalena fue a visitarla y lamió la parte enferma de la cabeza. Lo hizo por 3 días, y al cabo de ello su carne quedó limpia, como si nunca hubiese padecido ese mal. Yo vi a Sor Bárbara enferma de ese mal durante muchos años, preguntando a Sor Magdalena qué había hecho. Me respondió que lo que tenía la hermana era tanto que durante bastantes días tuvo la boca salada, por haberla lamido con su lengua. Esto sucedió el año 1589. La hermana Sor Magdalena Mori tenía podagra. El Viernes Santo de 1592 estaba muy afligida por los dolores y se hizo llevar a la presencia de Sor Magdalena, que estaba en éxtasis. Esta la tocó y de inmediato se le pasó todo el dolor y quedó sana de los pies y nunca más le volvió dicha enfermedad.